Cápsula de inmigración. Si durante el proceso de mi residencia o llegando a Canadá cambia mi situación familiar, es decir, que cambie el estatuto que le llaman en Canadá y pues qué consecuencias tiene eso. Cuando alguien inicia un proceso de alguna visa canadiense, sea por cualquier provincia, sea temporal o permanente, es la obligación de informar inmediatamente al gobierno canadiense porque existen condiciones en las cuales el gobierno puede considerar muy graves. Y esto lo subrayo porque por estos detalles varias personas llegan hasta tener consecuencias de exclusión de su residencia durante 2 años de trámites de algún tipo de visa o bien pérdida de residencia estando aquí en Canadá. Hablemos de un caso, el caso más típico que nos sucede, que es cuando una persona está tramitando su residencia por la provincia del Quebec o por cualquier otra provincia. Eso no es una situación, pero hablemos del caso del Quebec que la mayoría de los latinos aplican. En este caso, cuando una persona va a hacer una candidatura, recuerden que es el conjunto de puntos. Es el conjunto de los factores de la familia, como los padres, los hijos, los estudios, la estancia en Canadá, etcétera, etcétera. Todo eso ese conjunto de puntos se va a calcular para poder lograr la admisión y el estudio del expediente. ¿Qué sucede cuando una persona se divorcia en este proceso? Antes de llegar a la entrevista o después de sus entrevistas. Sucede que cambió el puntaje, así de simple. Es decir, que el hecho de haberme separado en el proceso, tenga yo que rehacer mi proceso. O sea, claramente es eso, hay que rehacer el proceso porque esta situación va a implicar que la admisión ya no es la misma, el criterio ya no es lo mismo. Mismo si ya pasé mi entrevista, mismo si ya hice mis exámenes médicos, mismo si ya verificaron mi cuestión criminal, mismo si ya tengo, nos ha sucedido casos en los cuales ya tengo en mi mano, señor Hernández, ya tengo en mi mano la residencia, viajo la próxima semana, pero a que le informe una cosa, me divorcié hace 15 días, entonces yo puedo entrar. ¿Qué sucede? Si el gobierno canadiense no se le informa que la persona cambió su estatuto, el gobierno lo considera como una falsa declaración. Y nos ha sucedido que la gente pues no dice nada, algunos no nos comentan, algunos entran a Canadá y si lo declaran en el punto de entrada en el aeropuerto, está bien, pero les digo que automáticamente a la persona la regresan a su país. Aunque haya hecho un proceso de varios años, lo van a regresar. Si la persona no lo declaró y entró a Canadá y es residente, les quiero decir que esa persona corre el riesgo, que es muy probable cuando el gobierno se dé cuenta, que le quite la residencia. Es decir, que de todas formas no nos ayuda nada el mentirle al gobierno si cambió su situación familiar. Otro caso también que nos sucede, que no declaran a los niños. Es muy común, si yo tengo un hijo, si yo declaro a mi hijo, van a hacer exámenes médicos, me va a trazar todos estos papeles y ya estoy avanzado. ¿Qué sucede cuando no declaran a un hijo en sus trámites? Si no los declaran igual, a un tarde o temprano, cuando ya eres residente, quieres traer a tu hijo. Y entonces el gobierno dice, bueno, ¿de cuál hijo estamos hablando si nunca me lo declaraste? Aunque le presentes el acta de nacimiento, todos tus papeles legales que es tu hijo, vamos a tener un grave problema porque entonces el gobierno va a decir, en primer lugar, no lo voy a admitir porque no hizo lo que le llamamos el control. El control para el gobierno canadiense es la verificación médica y criminal. Recordemos que alguien que tiene un problema grave de salud no puede entrar, porque el sistema de salud en Canadá es gratuito. Y tampoco puede entrar alguien que tenga un antecedente criminal. Conclusión, una persona que va a entrar a Canadá y no declaró a sus hijos, pues aparte que el hijo no va a entrar, el gobierno va a decir, entonces usted me mintió cuando llegó. Usted cuando llegó no me declaró a su hijo que tenía anteriormente, aunque esté en Canadá, aunque sea ciudadano canadiense, aunque eso fue hace 15 años que usted ahora quiere traer a su hijo y no lo declaró. El gobierno va a decir, usted me mintió y le quitamos todo lo que tiene. Es decir, va a perder realmente su estatuto. ¿Por qué? Porque lo hizo bajo una falsa declaración. Otro punto importante que hay que declarar, cuando unas personas se encuentran ya aquí en Canadá, dicen, bueno, señor Hernández, yo ya entré a Canadá, no, es verdad que yo no estoy divorciado, pero llegando acá me divorcio inmediatamente. Otra situación que puede agravar su caso. Si la persona se divorcia, claro, es decisión de cada quien divorciarse, eso nadie lo puede impedir. No tiene que estar casado en Canadá. Solo que si se separa en Canadá, ya siendo residente, y dice, quiero casarme ahora con otra persona de mi país.
Cuando trae esa persona del país, el gobierno va a decir, oiga, espérame, usted llegó a Canadá y casi inmediatamente se divorció. ¿Qué sucede? Al divorciarse, pues quiero ver si realmente su trámite fue de buena fe. Es decir, es que legalmente usted tenía esa intención o tenía otras intenciones en mente solo para aprovechar la residencia. Es decir, obtener beneficios para usted o para alguna otra persona que en el fondo usted quería casarse con otra persona. Entonces el gobierno hace una investigación, sobre todo cuando las personas no están un tiempo prolongado aquí en Canadá. Para eso les recomendamos fuertemente que antes de que usted se mueva, antes de que usted esté acá y haga un procedimiento, es importante que tome una consulta con un asesor acreditado, un especialista en el área, para que usted no sufra las consecuencias, porque nos llegan a nosotros casos en los cuales el drama es grande. Señor Hernández, tengo muchos años, o ya hice un proceso de mucho tiempo y el gobierno ahora me está quitando mis papeles. De ahí que la recomendación de esta semana es que usted consulte antes de que vaya a haber algún tipo de problema. Siempre que hay un cambio de estatuto, un nuevo miembro de familia o una separación que usted tenga o un casamiento que usted tenga en estos trámites, lo importante es declararlo al gobierno y sobre todo informarse antes para que veamos qué impacto puede tener. Y bueno, pues esta es la información de esta semana. Erika, no sé si tenemos algunas preguntas de los clientes. Claro que sí, Jesús. Le recordamos a las personas que están en la sala en este momento que pueden a realizar todas sus preguntas respecto al tema del día de hoy, que es el divorcio, el cambio de estatuto antes de viajar a Canadá. Y también tenemos unas preguntas de las personas que nos han escrito en el transcurso de la semana a través de info@cicanada.com. Es el caso de Alberto y Sandra. Ellos nos escriben desde Colombia. Ellos en este momento ya tienen su certificado de selección, van a viajar a Quebec en el mes al Canadá en el mes de marzo, y nos preguntan que si pueden separarse en este momento desde Colombia y llegar a la oficina de inmigración de Quebec, Canadá, con los papeles de divorcio. Además preguntan también si ellos pueden viajar cada uno en parte separada y en diferentes fechas, si pueden ingresar a Canadá sin ningún inconveniente o si deben estar juntos para este paso. Bueno, pues muy bien. Roberto y Sandra. Roberto y Sandra, les quiero indicar que, bueno, si ustedes llegan a Canadá y llegan con un certificado de divorcio, pues estamos hablando claramente que el divorcio fue antes que entraran a Canadá. Eso significa que cuando llegaron al punto de entrada, no lo declararon. Para el gobierno canadiense es importante el punto de entrada. Es la última oportunidad que tienes para declarar. Si no lo declaraste, si ya entras aquí a Canadá, entonces ya hay un problema grave desde ese momento. Hay que declararlo antes, Sandra, si están ya en el proceso o están divorciados. ¿Y eso qué significa? No se estresen. Hay que rehacer su situación, su certificado, todo su trámite se congela y hay que reaplicar nuevamente para hacer un trámite separados cada uno de ustedes. Y bueno, es que pueden entrar juntos, pues bueno, si desean, sí. Lo importante para el gobierno es que cuando una persona entra, entre primero el principal. No puede entrar el hijo o la esposa si es que el hombre fue el principal, o si la esposa fue la principal, pues tiene que entrar ella primero. Es decir, siempre pueden entrar, sean juntos toda la familia, o primero el principal y después los otros miembros de familia. Bueno, también tenemos una pregunta a través de info@cicanada.com. Dice, es el caso de Juliana Zapata. Ella nos escribe desde Ottawa. Ella dice, llegó a Canadá hace 2 meses y quiere divorciarse de su esposo. Ahora tiene una nueva relación en Colombia y quisiera realizar un apadrinamiento. ¿Es esto posible? Pues es posible técnicamente ya llegó, estuvo 2 meses y se separó de su pareja, ahora tiene una relación en Colombia. O sea, una relación en Colombia que ya quiera apadrinar después de 2 meses, bueno, es poco probable que alguien en 2 meses estando en Canadá se enamoró. Dejó una relación en Colombia. Dejó una relación en Colombia, o sea, que es muy probable que ya había una relación y que nada más quisieron entrar. En ese caso, el gobierno canadiense, cuando es muy corto el tiempo de estancia y hacen un apadrinamiento, casi de un nuevecito residente canadiense, pues va a ocasionar que haya una investigación. Si la investigación resulta que en el fondo ya tenía una pareja y esto fue como para entrar, pues la persona, los dos pierden la residencia. Si no ese es el caso, pues bueno, va a continuar su apadrinamiento. Así es que ahí sí le recomendamos fuertemente que consulte con un asesor jurídico para que pueda presentar bien su expediente y en las entrevistas logre pasar sin tener que penalizar su residencia. Bueno, y tenemos por acá una última pregunta. Nos escribe María E. a través del chat virtual en este momento. Dice, si uno se casa
y va por reunificación familiar, ¿cuántos años tendrá uno que esperar con esta persona? Y si es mejor llegar como profesional. Bueno, pues recuerden que un apadrinamiento, alguien que se casa con un canadiense, hay una condición de un contrato de 3 años que no tiene subvención de subsistencia para la renta y la alimentación. Si vienes como un trabajador calificado, tienes los mismos derechos, no hay ningún contrato ni un limitante. Así es que bueno, es decisión de cada quien cómo quiera entrar, pero en la cuestión práctica, obvio que entras sin ningún contrato de apadrinamiento si eres como calificado, o si vienes apadrinado por una canadiense, un familiar, padre, madre, hijo, un cónyuge, pues hay una condición que no puedes pedir prestaciones económicas de base. O sea que para María tendrá el tema de la reunificación familiar, puede presentarse un divorcio en estos 2 años de tiempo que tiene que estar como apadrinado económicamente. No, en la cuestión de apadrinamiento nunca hay un problema de separación. Es decir, si una persona llega a Canadá y se separa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la persona que apadrinó se hace responsable por 3 años. Así es que no hay ninguna consecuencia al separarse con alguien que fue apadrinado. No. Solamente la consecuencia es económica para la persona que hizo el apadrinamiento. Efectivamente, solamente que, bueno, si la persona que se encuentra en Canadá como residente se casó con un canadiense, se separó en Canadá, pues la única consecuencia es que si toma el cheque del gobierno para subsistencia, que le llaman welfare en inglés o bienestar social en francés, pues se lo van a cobrar a la persona que apadrinó. Y un cheque de 1 año son 8,000, más 3 años, $24,000. Es decir, si algún canadiense se casó con un extranjero y el extranjero ya es residente y pide el cheque, tiene una deuda de $24,000, no él, el nuevo residente, sino el que apadrinó.